Octubre se acerca y los realineamientos se profundizan. La oposición se entusiasma con los sondeos que indican que las chances del gobierno no van a mejorar en las elecciones generales. Según una encuesta de OPSM, casi un 75% de los consultados evalúa como positivo el resultado de las PASO y más del 60% afirma que el nuevo Congreso tendrá mayor equilibrio. Más del 50% cree que se vive un clima de final de ciclo y el 60% considera que el país necesita un cambio de rumbo o cambios profundos en algunas áreas. Por eso, según la consultora de Enrique Zuleta Puceiro, 7 de cada 10 personas piden que la presidenta convoque al resto de las fuerzas políticas para hacer un gran acuerdo nacional. Fabián Perechotnik, de Poliarquía, asegura que en las generales ocurrirá lo mismo que en las presidenciales de 2011. El que ganó las primarias ampliará la brecha con sus competidores. Dentro del peronismo emergen con claridad dos liderazgos que quieren ser la cara del post-kirchnerismo. Sergio Massa construye por afuera una corriente que está en crecimiento. El intendente de Tigre decidió concentrar sus fuerzas en la provincia durante los próximos 2 meses. Después, ampliará la estructura nacional de su proyecto. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y los exgobernadores Mario Das Neves y Jorge Busti ya anunciaron su pase a las filas del Frente Renovador. Después de octubre, además, Massa le abrirá la puerta al moyanismo. Más trabajosa es la unión con José Manuel de la Sota, que sigue apostando todo al PJ. El otro liderazgo en construcción es el de Daniel Scioli. El gobernador bonaerense se quedó en el oficialismo y empezó a ganar las adhesiones de los que hasta ayer lo despreciaban. Scioli apoya a la presidenta, pero ya habla de 2015. La semana pasada reclamó internas abiertas para definir los candidatos del peronismo para las presidenciales. Su segundo en el PJ, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, salió a respaldarlo. El justicialismo kirchnerista se reunirá el viernes en Corrientes, en estado de ebullición. Los mandatarios provinciales buscan la forma de recuperar votos en los 2 meses que quedan y le piden fondos a la Casa Rosada. Pero además ensayan una estrategia propia para conservar el poder y se inclinan por Scioli en la carrera por la sucesión. Bueno, ya estamos con el Chino Navarro, con Gerardo Milman y con Sebastián Galmarini. A ver, está pasando algo en el peronismo en la provincia de Buenos Aires que es evidente. Ahora lo va a contar Diego Genú. Primero, es muy impresionante cómo Scioli, mucho antes incluso que la oposición, está hablando del 2015. Ha salido a instalarse en el centro de la escena política. Hoy hay declaraciones de Casal, el ministro de Seguridad, hablando del proyecto de Scioli a nivel nacional. Y segundo, Scioli poniéndose la campaña al hombro en la provincia de Buenos Aires. En los últimos 4 días no apareció Martín Insaurralde, que es el candidato del Frente para la Victoria, un intendente joven, un gran candidato, el que eligió Cristina, el que tiene chances de enfrentar mano a mano a Sergio Massa, y sin embargo está Scioli ahí en el centro de la escena. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Chino? ¿Scioli ya se está poniendo el traje de la sucesión de Cristina? Yo te voy a sacar un poco de tema porque, con todo respeto, le quiero hacer un comentario de lo que dijo Frigerio. Pero me mataste, hice toda la introducción. Lo que pasa, dijo yo dije, me lo remata el Chino, es una dice, cosa, sí, Scioli. Eso te habla de cómo piensa hoy los políticos subordinados a la lógica de los grupos económicos. Él dijo que es claramente que el fallo de la mala fe del gobierno argentino. Un gobierno que en 10 años, vos lo explicaste con claridad, pagó el 93%. Llenó la cara de dólar. Mala fe no hay. Después dice, reglón seguido, que los fondos buitres son extorsionadores, ¿no? Y que nosotros no hemos hecho gestión. Si en 10 años pagamos el 93%, ¿qué hicimos? Alguien lo pagó este gobierno. No, lo pagamos todos. Es cierto, lo pagó todo el pueblo argentino mediante la gestión de este gobierno. Por eso digo, para mí la oposición, con todo respeto, no es ni el compañero Wiener, ni Sergio. La oposición hoy, ni Mauricio Macri, son los grupos económicos. Y cuando vos hablas del 2015, lo que eran del 2015 son La Nata, Morales Solá, Nelson Castro, Van der Koy, Leuco, ellos ponen la agenda. Ayer, el fin de semana, todos los columnistas, que son los que le marcan la agenda a la mayoría de los dirigentes de la oposición, salvo excepciones, hablaban del autogolpe. Cuando fueron ellos los que plantearon el tema del caos. Días después de la elección, incluso horas después que se sabía que habíamos perdido la provincia de Buenos Aires y otro distrito, hablaban Tenenbaum. El mejor lugar en los futuros 2 años es estar abajo de la cama. La Nata, esto es un caos, depende de Cristina. Si no la transición, todos empezamos a hablar de transición. Entonces, quienes instalan el tema, que son los grupos económicos, después
ese tema lo van llevando a otro lugar. En algún lugar somos nosotros los que le damos autogolpe, cuando lo que le damos de transición y caos son ellos. Hablan de candidatura, porque el que planteó la candidatura de Sergio Massa fueron los grupos económicos. Alberto Fernández, que es un vocero claro del Grupo Clarín. Sí, el ex jefe de gabinete. Sí, exacto. El ex jefe de gabinete, como también fue jefe de gabinete de Sergio Massa, cuando este gobierno profundizó las políticas respecto a los grupos económicos, se fueron. Unos se fueron o lo fueron, no importa. Cumplieron su tarea en su momento. Entonces me parece que lo que tenemos que tener en claro, que el 2015 lo que le importa es a los grupos económicos, porque en el mundo pasa algo. Ayer lo escuchaba a la mañana en un programa de televisión decir, ¿crisis económica en el mundo? Yo por la baña tengo un respeto, ha sido un gran ministro de Economía, pero si dice eso, realmente ni lee los diarios. No hay que ser, vos sabés más que de economía que yo, sabés que hay una crisis importante en el mundo. Se fueron en los últimos 2 meses 60.000 millones de dólares de Brasil, la misma cifra se fue de la India, 140.000 millones de euros se fueron en los últimos 10 meses de Italia. Algo está pasando en el mundo. Entonces, me parece que pongamos la cosa en su contexto, porque si todos lo limitamos a las candidaturas, le quitamos perspectiva a lo que realmente se está discutiendo en Argentina, entre los grupos económicos y la política, que con nuestras limitaciones, nuestros errores y nuestros aciertos desarrollamos con el gobierno de Cristina. Te voy a confesar algo. Estuve el fin de semana en Salta paseando, no leí un solo diario. No leí un solo diario. No te perdiste nada, salvo. No, pero digo, lo que vos me estás contando, me estoy sorprendiendo de cosas que salieron en los diarios. Decir, la agenda la armamos porque hoy vimos que salió Daniel Scioli, que salió Casal, que salió Alberto de Facio, que salió el sciolismo en tropa. Y uno dice, está jugando San Lorenzo. San Lorenzo está jugando en este kirchnerismo? momento. Yo no sé cómo va. Pero vos te parece que yo como hincha de San Lorenzo puedo plantearme si vamos a jugar la final de América. Sí. Si no sé si vamos a ganar el campeonato. Entonces, escúchame, Chino. está bien que cualquiera hable del 2015. ¿Por qué no dedicamos? No me ahuyente que vamos muy bien. No, pero dediquemos. No hace falta que vayan a ver a San Lorenzo. Que dediquémonos. No, pues decía, No, me decís los grupos económicos, me decís que me marca la agenda Morales Solá y no sé qué otro mencionaste. No, perdón. Y después me decís que vayan a ver a San Lorenzo. No te pongas a la defensiva. Yo no hablaba de vos. Estaba hablando de los partidos políticos, salvo honrosas excepciones. No hablaba de vos. Sebastián Galmarini, ese candidato del Frente Renovador en San Isidro, el cuñado además de Sergio Massa. ¿Es así? Digamos, ¿hay una pulseada, digamos, de los grupos económicos y el poder político? No, yo creo que esto es parte de la misma cerrazón, el encierro que tiene el gobierno hace ya varios años, y creo que la expectativa que generó Sergio no tiene que ver ni con las corporaciones ni con grupos económicos, sino con la necesidad que vio, a diferencia de Chino y otros dirigentes de la provincia de Buenos Aires, en Sergio, una figura que a partir de su gestión, de su empuje, de su juventud, está pensando en el futuro de resolver problemas que evidentemente el gobierno no encuentra la salida, no ve desde dónde encararlos, y me parece que solo lo que hacen estos argumentos es poner el eje en una discusión que además quien nos está escuchando ni siquiera entiende. Yo creo que Sergio entendió bien y hizo carne la demanda de los vecinos de la provincia en materia de inseguridad, hizo propio el reclamo de los trabajadores respecto de ganancias, y además pusimos en propuesta durante todos estos meses cómo hacemos para resolver problemas que cotidianamente los vecinos ven. Y creo que esto no le agrega ni le quita nada a nadie, si estamos o no a favor de tal o cual, si algunos medios u otros imponen o no la agenda. Yo podría responderle diciéndole que hay muchos sectores del oficialismo que generan una agenda paralela, y la verdad es que no nos interesa, no nos queremos embarrar en esas discusiones vacías, y queremos seguir proponiendo durante estos meses que nos quedan hasta octubre para resolver problemas concretos de los vecinos de la provincia. Gerardo Milman. A mí me interesa el 2015. Me interesa el 2015, el 2017, el 16. La verdad que me interesa el futuro de la Argentina. El 2015 va a haber una elección presidencial. Seguramente a los grupos económicos también les interesa, ¿no? Eso imagino que cualquiera que viva en Argentina o que tenga intereses de cualquier tipo le interesa. Y al gobierno, obviamente, se ocupó durante todos estos años de hablar de reelección, de hablar de Cristina Eterna, de escribir carta abierta no sé cuántas veces que el proyecto nacional necesitaba. Al gobierno también, digo. La verdad que a todos nos interesa lo que va a pasar mañana y en el 2015. Me parece que negar esa realidad es no verlo. Respecto a esta situación, digamos, la verdad es que la medida que hoy toma la presidenta no resuelve el problema.
digamos, porque es la misma propuesta que se le hizo al juzgado de Griesa de reabrirle el canje en las mismas condiciones. Y lo que a todos los argentinos nos debe interesar es salir de este problema. Vos lo decías, yo le agregaría un adverbio. Vos hablabas de diplomacia. Acá hace falta diplomacia financiera. Hay muchos países en el mundo que han tenido default muy importantes. El caso de Rusia, bueno, Grecia. Nosotros tenemos que sentarnos a conversar con todos esos países para poder mostrar que el problema no es de un país al sur del mundo que muchos no nos toman en cuenta, que es un problema global, que es un antecedente global, mucho más importante. Y acá no importa este gobierno que viene, esto lo pagamos todos, como se decía recién, digamos, lo pagamos en carreteras que no están, lo pagamos en escuelas que no se hacen, lo pagamos en hospitales públicos que no tienen insumos, lo terminamos pagando de alguna manera. Entonces a mí me parece que en esto es gestual, digamos, me parece que no lo va a resolver porque los fondos buitres no van a entrar al canje. Entonces, más allá de que ojalá entraran y se resolviera de esta manera... Es una señal política, de todas maneras, de que Argentina, pero discutir en vez de pagarle cero, está dispuesto a pagarle... Bueno, pero es la misma propuesta se hizo en el juzgado. Sí, eso es cierto. Y no la aceptaron. Entonces, suponer que ahora, después de 2 fallos a favor, digamos, van a entrar y cuando se sienten más fuertes, digamos... no lo va a resolver, y a mí lo que me preocupa es cómo hacemos para resolverlo, digamos. Me parece que esa debe ser la preocupación común de todos, digamos. ¿Cómo hacemos para resolverlo? Porque eso le quita a la Argentina posibilidades de comercio, le quita posibilidades de infinidad de cuestiones en el marco mundial que Argentina, digamos, si Argentina se compra su propio relato, si decimos que estamos mejor que Australia y que Canadá, y bueno, ¿qué hace un juez en Estados Unidos? Si están mejor que Australia y que Canadá, páguenle a esta gente. Digamos. Entonces, a veces creemos que la política doméstica hoy, con las tecnologías, con lo que ocurre, no tienen correlato con el resto del mundo. Nadie se entera de las cosas que decimos acá. Y la verdad es que tienen relato, entonces tienen consonancia. Entonces, a mí me parece que hay que trabajar muy duro en diplomacia financiera para poder salir de este escollo. A ver, ahora vamos a volver con el tema. Igualmente yo creo que Cristina corre este tema de la campaña y tal vez mañana anuncie lo de ganancia y demás, que es un anuncio más para la gente. Pero corre y creo que es algo positivo, porque Cristina podría haber hecho lo que hizo el año pasado, que era tomar la bandera y envolverse en la bandera de la defensa nacional, los fondos buitre que nos vienen a saquear, como hizo el año pasado, y meterlo en el barullo político. Y ahora lo está corriendo. Hace la cadena nacional porque tiene que hacer unos anuncios que son importantes, pero corre el tema de la campaña. Diego, me interesa la opinión del Chino Navarro. ¿Se están pasando todos con Massa? Es decir, hay un movimiento de... ¿A Diego o a mí? No, a ver, Diego... ¿Qué tenemos? Sí. Tenemos varias placas con frases hoy del día y por otro lado algunos movimientos de gobernadores, de dirigentes provinciales, porque además el viernes está la reunión del PJ en Corrientes, que se supone que va a ser muy importante. Ahí tenés una frase de Ricardo Casal, el ministro de Seguridad, que salió hoy bastante fuerte. Dijo, entre otras cosas, Scioli es el que está en mejores condiciones para conducir el país. Y lo dijo en el marco de un reportaje en el cual, además, dijo, no es un dirigente de la provincia, Scioli, sino que es un dirigente nacional. Se explayó en la figura política de Scioli como político nacional. Exactamente. De todas formas, dijo, es un poco atrevido hablar de 2015, pero... igual hizo estas definiciones. Fue uno de los que habló, también habló Scioli, que durante el fin de semana más criticó a Massa. Volvió a insistir con el tema de las internas del peronismo y lo dejó afuera a Massa. El sciolismo dice, Massa está afuera, está construyendo con Macri, lo dijo ayer Daniel Scioli, lo dijo hoy también Alberto Pérez, y acá está Alberto de Facio, otro representante del sciolismo, que dijo, nadie está negociando con Massa, de acá no se mueve nadie, pero también otra de las declaraciones que hizo hace poco fue, no son incompatibles el masismo y el sciolismo. O sea que hay que saber leer qué es lo que está tratando de decir el sciolismo en dos movimientos. Por un lado, Scioli, en primer plano, hablando, respaldando a Cristina, pero por otro lado, hablando de 2015, nombrando Scioli el 2015. Acá está la frase que decíamos recién también. Massa eligió otro camino, está en la oposición con Macri. Bueno, después hay declaraciones frases fuertes de los intendentes masistas que le respondieron al sciolismo, ¿no? Salió Andreotti, el de San Fernando, Andreotti, y Gilberto Alegre. El vecino de Massa. Scioli está preocupado por las elecciones del 2015, tendrá miedo de caer en el anonimato, dijo el intendente de San Fernando, y además le recriminó a la provincia porque dijo, cuando tuvimos saqueos, no nos ayudaron, cuando tuvimos inundaciones, no nos ayudaron. Y sobre todo el tema de inseguridad, que todos recalcan. Y la inseguridad, que además la mencionó este señor que es Gilberto Alegre, el intendente de Villegas. Utilizan argumentos muy infantiles porque no pueden discutir de fondo los problemas que existen. Bueno, candidato también del Frente Renovador habló hoy y dijo, bueno,
los problemas que la sociedad tiene son la seguridad, bueno. Decime en 20 segundos, ¿cómo es el tema de los senadores provinciales que hasta hace poco estaban en la foto con Scioli en el Frente para la Victoria y ahora se están pasando al masismo? Bueno, hay un drenaje de a poco que se va dando en la legislatura provincial y se anunció en estos 3 días, Massa anunció y hoy recibió incluso a Leonor Granados, que es la hermana de Dulce Granados, que es la cuñada del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Uno de los distritos donde el kirchnerismo ganó bien, uno de los pocos distritos que ganó en el conurbano bien. Habló hoy Leonor Granados, hay una foto que la muestra, Massa la recibe en el despacho de la avenida Cazón en Tigre y es una de las que recibe. ¿Y ellos se suman a Cacho Álvarez? A Juan Domingo, a Baldomero Cacho Álvarez, el ex intendente de Avellaneda, y también a Osvaldo Goicoechea. Son 3 senadores provinciales, ya hay 14, se dice del masismo del Frente Renovador, y 20 del Frente para la Victoria, pero bueno, ya es la segunda minoría del masismo en la legislatura. ¿Qué está pasando, Chino? ¿Hay una fuga de dirigentes del justicialismo al espacio de Sergio Massa? Porque el Frente Renovador no fue a ninguna elección. Si ya tiene 14 senadores, no fue a ninguna elección. Fuga porque no es un término feliz, pero indudablemente hay compañeros que son exitistas. En el caso de Álvarez y de Goicoechea, para ser justo con ellos, hace rato que tenían diferencias con nosotros. La Juan Domingo era una expresión crítica del gobierno de Cristina, trataba de empujarlo a Scioli a oponerse en elecciones y bueno, se entenderá más cómodo con Sergio Massa. Pero yo quiero retomar el tema que coincido con Gerardo y un poco con lo que decía Sebastián. Los problemas que le preocupa a la persona que nos está mirando, ¿no? Pues yo cuando digo las candidaturas me parece que no es lo que le preocupa, si va a ser Scioli, Massa, lo que dice Andreotti, sino los problemas cotidianos. Entonces hablamos de inseguridad y realmente es una asignatura pendiente, es un tema a resolver, pero no se resuelve diciendo vamos a combatir la inseguridad con la policía municipal. El espacio que conduce Sergio Massa presentó un proyecto en la legislatura, que no sabemos cómo se financia. Entonces, cuando uno presenta un proyecto de tal magnitud, tiene que tener la seriedad de hacerlo con... Ahora han aportado una idea... No te enojes, pero sí presentamos el proyecto y está en la legislatura y dice de dónde se va a financiar. No, perdona, dije que se presentó. ¿Y dice de dónde se va a financiar? No, léelo, sí. No dice eso, no lo dice. Léelo bien porque volvimos a presentar el proyecto en estos días. Hay un aporte que hacen que es dar los recursos de publicidad, más del impuesto automotor. La publicidad que gasta el gobierno de la provincia por el Banco Provincia financia claramente la policía municipal. Son 300, no llega a 400 millones de pesos, esa cifra. Así que no financia nada. Con lo cual digo, hay que ser serios. Y lo que a mí me preocupa son cuestiones que tienen que ver con la economía. Porque para muchos empresarios es importante, pero cuando uno habla de los grupos económicos, puede ser que la persona que nos escuche dice, ¿de qué está hablando? ¿Quién son los grupos económicos? Sí. Entonces vamos a dar nombre y apellido. Ratazzi de la FIA, Roca de Techín. ¿Qué han dicho en los últimos meses? Que la economía argentina no es competitiva porque el trabajador argentino gana mucho. Un auto que se fabrica en Tigre, el trabajador argentino que lo fabrica gana 3 veces más que el trabajador brasileño. La economía argentina, a pesar de todas las críticas que recibimos, algunas deben ser valederas y corregiremos, vamos a crecer 4.5. Somos la economía que más va a crecer de América, junto con Perú posiblemente, después viene Chile y las demás economías muy por detrás. Antes había viento de cola, decían, ahora parece que no hay viento de cola, salvo para La Baña, que parece que se quedó en el 2005 y con las denuncias de fraude. Entonces, nosotros tenemos que discutir, en el 2015, gane quien gane. Yo, por supuesto, que quiero que el peronismo que expresa el kirchnerismo construya un candidato, hombre o mujer. Compañero querrá que sea Wiener, él trabajará para que sea Massa. Construyamos un gobierno justo. Porque cuando vos señalás y lo decís al pasar y tenés razón, el ajuste, nosotros no queremos ajuste. Sin embargo, acá hay sectores que se están preparando para el ajuste. Nosotros no cuenten con nosotros para el ajuste. Nosotros podemos ganar o perder elecciones, pero vamos a seguir defendiendo el salario, el mercado interno, el consumo, la industria nacional. Queremos que haya más derechos para los sectores más humildes, queremos que haya más riqueza. Hay otros grupos que no quieren lo mismo. Por eso me parece que ese es el debate que tenemos que sincerar de cara a la sociedad, para que detrás de frases que no dicen nada o poco, empecemos a decir las cosas de verdad. Tengo que hacer un minuto de tanda y cerramos la discusión política. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros.
Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. ¿Y usted, sabe en quién confiar a la hora de comercializar su emprendimiento? ¿Necesitas el mejor comercializador a nivel nacional? Sí, claro. ¿Sabes por quién te inclinarías? Por Adrián Mercado, no tengo dudas. Hoy, el que mejor alcance tiene. Hacé como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Cerramos la discusión política, Milman. ¿Se está discutiendo lo que decía el chino? ¿Quién ajusta, quién no ajusta? Los grupos económicos, dice el chino, que quieren ajustar a través de la oposición. Yo estoy en la oposición y la verdad que ningún grupo económico quiere ajustar a través nuestro, ni nosotros queremos ajustar. Lo que pasa es que hoy hay un descalabro económico, con las tasas de inflación que hay, con la devaluación real que está haciendo el gobierno, porque dice no voy a devaluar y el dólar oficial se devaluó, vos lo mostraste en programas anteriores, digamos. Entonces, la verdad es que quien se reunió con grupos económicos en el Calafate fue la señora Presidenta de la Nación después de las elecciones. Dijo, quiero discutir con los titulares, no con... Digo, lo que pasa es que ella elige determinados grupos económicos. Ella elige juntarse con las 4 o 5 cerealeras que exportan al país y dejar afuera al 60% del comercio exterior argentino, que es el campo. Digamos, elige cuáles grupos económicos, pero la verdad es que se ha reunido con grupos económicos. Y yo digo, no me parece mal, digo, porque si la industria, el campo, la educación, la política, digamos, la verdad es que con la política no se reúne. Se reúne con otros, pero con la política no. Digamos, esto es una realidad. En 10 años de gobierno hubo una sola vez llamada al diálogo político, duró 5 minutos, digamos. Entonces no se discute con la política. Esto es una realidad. Y que discutan con factores de poder, con grupos económicos. Habrá que muchas veces discutir una posición de fuerza porque tienen intereses que a veces son intereses de sector y no son intereses del conjunto. Y quien representa la representación, valga la redundancia, de la ciudadanía tiene otra posición. Ahora, no es un pecado, digamos. Me parece que ellos eligen con qué grupo sí y con qué grupo no. Galmarini. No, pero además está claro que el ajuste lo están haciendo ellos a través del impuesto inflacionario que afecta a los más pobres. Nosotros, y Sergio fue muy claro en estos últimos días, él lo que dijo es, nosotros tenemos que resolver la situación de crisis internacional que tiene el país, de confianza para generar inversión y traer capitales a la Argentina para que inviertan. El mundo está lleno de liquidez y nosotros no estamos aprovechando las oportunidades. Entonces, yo, contrariamente a lo que opina acá el chino, yo lo que creo es que la Argentina tiene una oportunidad enorme, pero que han tenido 4 o 5 años para salir del corset que inventaron y no han tenido la decisión política de hacerlo. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. El problema económico, esto de que hay capitales, no es cierto. Brasil tiene que poner dinero del Estado brasileño para hacer obra pública en Brasil. Me parece que hablamos y no sabemos. ¿Por qué no leemos un poco? Yo te recomiendo, mira, no, pero es cuestión, son datos. Ver, la economía son datos, no es un problema de... Pero si te gusta más Romagnoli o... Vamos a hablar, ustedes anunciaron la inversión de Chevron y nosotros tenemos que explicarla. El miércoles la legislatura de Neuquén va a votar de acuerdo. Que no lee eso. Bueno, pero no diga que no es un equipo. La publicidad de la provincia no son 300 ni 400 millones, son un poquito más. Pero es un grupo económico, ¿no? ¿Pero cuál es el problema? Nada, pero vos dijiste que vamos a agarrar el diablo. Perdona, es un concepto importante. Que nosotros hablemos y actuemos, interactuemos con los grupos económicos. No es ni malo ni bueno. El tema cuando vos no subordinás la soberanía nacional a esos grupos económicos, como si hace la mayoría se lo permite. El acuerdo con Chevron no lo conocemos, así que no vamos a hablar después de esta tanda muy cortita con dos que saben de economía, con Enrique Martínez y con Rogelio Frigerio. Ya volvemos, no te vayas.